Bueno, buenos días, mi nombre es Fidel Hernández y voy a enseñar a jugar un poco de ajedrez. El ajedrez es un deporte en el que se utiliza más el esfuerzo físico, el esfuerzo mental que el esfuerzo físico. Y consiste en un cuadro de 8×8 y ahorita vamos a ver cómo se juega. Primero que nada, ¿qué saben ustedes del ajedrez? Nada, ¿Qué conocen? O sea, algo. absolutamente nada. Nada. ¿No? Bueno, el ajedrez, este es el tablero. Este es un tablero de ajedrez. Me imagino que sí lo habrán visto. Sí. Sí. Bueno, el ajedrez se juega con varios tipos de piezas. Tenemos al peón, al caballo, al alfil, la dama, el rey y la torre. Estas piezas se acomodan en una forma, tienen su lugar en el tablero y cada uno tiene un movimiento en específico. Por ejemplo, vamos a empezar con la torre. La torre tiene un movimiento vertical y horizontal. La pieza puede avanzar todo el número de casillas disponibles o las que él desee, solamente en esos dos movimientos, horizontal o vertical. El rey tiene un movimiento, una sola casilla en cualquier posición, siempre cuando esté desocupada. El rey es la pieza que pretende defender el ajedrez. La dama se dice que es la pieza más fuerte. ¿Por qué? Porque esta tiene un movimiento libre, puede ser en vertical, horizontal, diagonal, el número de casillas que se quiera mover, que se deseen, la dama siempre cuando estén desocupados. El alfil tiene movimiento nada más en diagonal, el número de casillas desocupadas. El caballo tiene distinto a los demás, el movimiento es en forma de L, avanza 3 piezas. Por ejemplo, se encuentra aquí, avanza 1, 2, 3. O sea, son 2 piezas en 2 movimientos hacia adelante y uno hacia un lado, en forma de L, en forma de J. Y el peón se repite en el tablero 8 veces. Este peón su movimiento es solamente hacia adelante. ¿Qué quiere decir? O sea, solamente hacia adelante. En su primer movimiento, él puede avanzar 2 casas. Al momento de querer hacer una captura, se hace en forma diagonal, a diferencia de las demás. Hasta ahorita el ajedrez, ¿qué es lo que han aprendido? ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Cómo se mueve? Que el peón nada más y los demás son libres. El rey, ¿cómo se mueve? ¿Cuál es el rey? Sí. El rey es el... Sí. No, esa es la dama. Bueno, la dama, ¿cómo se mueve? Libre, para acá, para acá. ¿Cuántos números de casillas? 1. No, las casillas que se quieran. Ah, El rey es el que se mueve una posición nada más, pero siempre cuando la casilla esté desocupada. Bueno, las piezas del tablero, pongan atención porque luego las voy a poner. Se acomodan de esta forma. ¿Sí me las dejan? Bueno, las torres tenemos un par de cada pieza, a excepción de la dama y del rey y de los peones, que son 8. Las torres se ponen en las esquinas, ¿okay? Seguido de los caballos. Después siguen los alfiles.
el rey va en aquí lo muestra la imagen. ¿Sí ven? Aquí en la imagen se ve que el rey está en su color. Bueno. Y los peones van al frente. Todos al frente. Así es como queda acomodado un tablero de ajedrez. A ver. Ahora cada quien me va a acomodar los pies. No, ya está por la... Bueno, ahí como vemos aquí torre, caballo, alfil, dama, rey, alfil, caballo, torre. Aquí están bien acomodados. Aquí torre, caballo, dama, alfil, rey, caballo y torre. Aquí recuerdan que después de los caballos van los alfiles. Y el rey con su mismo, en su lugar. El rey color. va en su color. Aquí si te das cuenta, el rey va a quedar de frente con el otro rey. Bueno, así, un tablero de ajedrez, si lo notan, tienen los números. Esto sirve para el momento de la anotación. La anotación no la vamos a ver porque sí es un poco más complicada. La anotación se ve ya en los torneos, en las competencias. Bueno, aquí ahorita vamos a desarrollar un juego de ajedrez. Una de las reglas más comunes es que pieza tocada, pieza jugada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo toco bueno, siempre y cuando se puede mover. Si yo toco este peón, ya tengo que mover este peón, no voy a usar este mejor. Ok. A ver, antes de empezar, tú hazme un movimiento del caballo. No. Recuerda que el caballo se mueve tres casillas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En la posición que sea. Pero tiene que mover 3 casillas siempre y cuando esté desocupada. O la otra es que haya una casilla del contrario y tú tomando su lugar la capturas. ¿Okay? A ver. Un movimiento. Aquí, ¿cómo se movería la torre? ¿Cómo atacas con la torre? ¿Qué haces? Pues, ¿en diagonal? No. La torre en movimiento es horizontal o vertical. Aquí no se puede avanzar más para atrás, por lo que quedaría aquí. Pero aquí en la posición inicial sí puede avanzar hasta acá y capturar una pieza. Al igual se podría mover hasta acá, hasta acá. Es el número de posiciones que se desee. A ver. Horizontal o vertical, entonces. Hazme un movimiento del alfil. Sí. No.
Recuerda que el alfil solamente se mueve en diagonal. Ninguna de las piezas puede brincar a las otras, excepto el caballo. Pues su movimiento de tres casillas es el único que puede brincar las demás piezas. Ok, a ver. Pues ahorita, ¿qué dudas tienen respecto al ajedrez? No, pues parece que vamos bien. A lo que vamos, ahorita está bien. Bueno, esto que no se mueve. Veamos otra vez los movimientos. Voy a quitar los peones aquí. Las torres se pueden mover en horizontal, vertical, nada más en esos dos movimientos. El caballo avanza 3 piezas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Supongamos que están aquí, va a avanzar otras 3 piezas, 1, 2, 3, queda aquí otras 3, 1, 2, 3, y así se va sucesivamente, nada más en forma de L o J, como lo quieran ver. El alfil solamente se mueve en diagonal, las casillas desocupadas. Se puede mover aquí, se puede mover hasta acá, puedes mover hasta donde tú quieras. El rey aquí en este movimiento solamente tiene 3 opciones, 1, 2 y 3. El rey solamente se mueve una posición, pero en cualquier dirección. Supongamos que tengamos el rey enfrente, se puede mover hacia acá, 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 hacia acá. Pero siempre y cuando las casillas estén desocupadas y no se ponga en riesgo. El alfil, ¿cómo se movía? El alfil, sí. Ahora vamos acá. Hazme un movimiento del alfil. Pues era en diagonal, ¿no? Sí, el alfil es en diagonal. Los lugares que yo quiera. Sí, siempre y cuando esté en su color. Sí, muy bien. ¿Color? Sí, es en la línea que le corresponde. Ahora hazme un movimiento de la dama. Ahí está nada más un lugar, ¿no? No, la dama es movimiento libre. Donde yo La quiera dama. ponerlo. Sí, siempre y cuando siga la línea. La dama lo podemos poner en diagonal, vertical, otra vez diagonal, las posiciones que quiera, siempre y cuando esté desocupada. Recuerden que la dama es la más poderosa al poder hacer cualquier movimiento. Y este es nada más uno. El rey es nada más uno. Y el objetivo del ajedrez es defender al rey o como atacar al rey contrario, dejarlo sin salida. El jaque, así se le llama la acción de tener amenazado al rey. Por ejemplo, bueno, ahorita, y el jaque mate es que ya no haya salida para el rey. Un ejemplo sería aquí, que este peón no estuviera la dama aquí. Ahí el rey ya está en jaque mate. ¿Por qué? Porque no tiene un movimiento válido. El único movimiento libre que tiene es hacia el frente. Y que él, no sé, se quedaría igual. Pero en dado caso que este estuviera hacia acá, que no estuviera este peón, tuvieras esos dos espacios libres, pues bueno, aquí al estar el rey en jaque, se puede salir del jaque haciendo un movimiento hacia el frente. ¿Entendieron qué es el jaque? No. Es la acción de amenazar al rey. El jaque mate ya es cuando no hay salida. Bueno, con lo poco que han visto, vamos a ver si pueden desarrollar un juego. Para empezar, el juego siempre comienza el que tiene las blancas. Y ahí se hace un sorteo. Aquí, ¿quién quiere jugar con las blancas? ¿Quién quiere empezar? ¿Así como están? Bueno, ahí ya, ahora sí empiezan a jugar. El que yo quiera mover. Sí, siempre y cuando se pueda mover. ¿Sigues tú? Yo aquí los corrijo. No, el movimiento del peón es solamente hacia el frente. ¿Tres, verdad? Sí. Ahí no. No, son 3. Uno. Son 2 hacia un lado
dos hacia el frente y uno al lado. Ahí en foto. Recuerden que el primer movimiento del peón puede ser 2 espacios, solamente el primero. O sea, toda la línea se puede mover. Andale. Correcto. Recuerden que el capturar es la acción de... ¿Eso puede? No. El alfil no puede brincar, el único que brinca las piezas es el caballo. 1, 2. Cambiando de nivel. Sí. Al hacer una captura es tomar el lugar de la pieza del oponente. No, porque no suena. No, sí se puede. ¿Sí? Sí. ¿Recuerdan cómo captura el peón? El peón captura si su oponente está en la siguiente casilla en diagonal. Quiere decir que ahí puedes capturar al peón. ¿Yo? El peón blanco puede capturar al peón negro. Sí, Poquito el dedo. sí. ¿Y tú qué puedes hacer? También. Aquí. Sí. O sea, el ajedrez se trata de pensar en los movimientos y realizarlos en el menor tiempo posible, tratando de desarmar al oponente para tener más oportunidad de poner en peligro su rey. Sí, así. Sí. ¿Ya está cambiando? Este es en vertical y horizontal. Ah, No, vertical o horizontal. Hay una observación. El alfil está en un lugar de poder Quitar. capturar a la torre. Entonces esto. Así. Sí. Ok. Y ahí una de tus piezas puede comer al alfil. Solamente hay que pensar cuál es. Recuerda los movimientos de cada una y con cuál puedes hacerte del alfil. Muy bien. De lo que se trata es ver las piezas del oponente en qué posición está y si hay manera de capturarlas. Esto lo pongo aquí. No. Nada más solamente captura en diagonal. Fíjate todas las piezas del oponente, cuál se puede capturar y cuál no. No sé. El caballo. ¿Controla? Sí, así. Muy bien. Ahí tú misma puedes hacer otra captura. Solamente date cuenta con cuál. Muy bien. Solamente horizontal o vertical. Bien. Sí. Recuerda cómo se hacen las capturas con el peón. Diagonal. No, nada más es una sola pieza. O sea, no. O sea, sí te lo llevas, Es pero tomar no- el lugar de él. Ahí si te diste cuenta tienes una doble captura, ya sea con esta pieza o con esta.
Y yo puedo así. Sí. Y date cuenta, puedes hacer otra captura. No, porque la brincaste. Tienes que quedar en el lugar de él. Ahí es un jaque. ¿Por qué? Porque estás atacando al rey. Al estar el rey aquí, si te das cuenta, el próximo movimiento puede ser para él. O sea, aquí obligatoriamente tiene que mover al rey a un lugar donde esté un lugar protegido. Un movimiento. Ahí está. Muy bien. No, es en diagonal nada más. No, esta pieza no puede avanzar, es solamente hacia el frente. Captura si lo tuvieras a un lado, en diagonal. Bien. No, solamente. Muy bien. No. Si te das cuenta, no. Ese movimiento es solamente hacia el frente, pero este no puede dar el movimiento hacia el frente porque la casilla está ocupada. La única forma en el que el peón puede ocupar una casilla contraria ocupada es que la pieza esté diagonal a él. Ahí puedes ocupar esa casilla que tanto quieres. Date cuenta cómo. Pues lo paso mal. Bien. Pero no era ese movimiento. Porque los peones son los que, al ser de menor valor, los que por preferencia, si tú quieres hacerte de una pieza, pero para eso tienes que sacrificar otra, de preferencia se sacrifican los peones. Hay el movimiento que quieras. ¿Cuál sigue? Es que nada más es en diagonal. No, horizontal o vertical. ¿Uno? Los que tú quieras. El rey es solamente una posición. La dama es en cualquier posición el número de casillas que tú quieras. Hasta allá puedo brincar la dama. ¿Cómo? Hasta acá. Siempre y cuando las casillas estén desocupadas. ¿Cómo? No. Porque tiene que seguir la línea. No, el movimiento está bien. Ahí. No, los alfiles son en diagonal. Muy bien. La dama puede comer en cualquier dirección. Ahí una recomendación: al estos capturar en horizontal, en diagonal, perdón, pudiste capturar su pieza. Ahora quedaste en riesgo de que ella capture a ti. ¿Puedo moverlo hasta allá? ¿Así? No, tienes que brincar. No tiene que brincar, no puede brincar. ¿Ya? No. Muy bien. ¿Esta es libre? No, este es en diagonal. Recuerden que no todas las piezas son solamente un movimiento. Pueden moverlas hasta donde quieras. Porque me he dado cuenta que todas las piezas las mueven una sola vez nada más. Sí, correcto. Estoy diagonal, ¿verdad? Sí. Muy bien. El rey. ¿Que tengo que cuidar, verdad? Sí. Recuerden las capturas, cómo se hacen. El peón
come en diagonal, pero ya, ese ya es, Sí, pero Yo sí puedo. sí, Así. sí. La dama, al moverse en cualquier posición, puede comer la pieza que esté enfrente de él. voy a quitar esta y me tengo que poner ahí o lo sigo. No, ahí. Bueno, tú ahí tienes, recuerda, las capturas de los peones, cómo se hacen. El peón puede capturar a cualquier pieza, no tiene que ser a fuerzas un peón. El alfil también captura en diagonal, ¿Cuántos espacios? ¿Eh? los que sean, pero ahí, como tienes enfrente una pieza, solamente es uno. Aquí. Sí. Ahí ya perdió la pieza más poderosa al ser la dama. Y ahí está en jaque el rey. ¿Por qué? Porque el alfil está amenazándolo. Ahí el siguiente movimiento es No, yo puedo poner el mover. rey en una posición que no esté en riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí él corre riesgo con él. Ah, ¿también o no? Oh, ahí ya quedó libre. ¿Acá? No, solamente sí. Ahí un comentario, ¿no? Ya la pieza ya la moviste. Ahí podías avanzar y robar su peón. No, pero Yo no puedo No. brincarla así. Así. No puede hacer movimiento. ¿Así no? Solamente es movimiento hacia el frente y su casilla está ocupada. No, ¿no? no. Puedes ya tocar esa pieza, ya tienes que moverla. Muy bien. Te deshiciste de su captura. Este es un Ya, diagonal. diagonal. Como- Los movimientos que quieras, ¿no? Sí. ¿Mm? Ya empieza a tocar Sí, pero diagonal. hasta acá. Hasta acá puedo. Sí. Bueno. Ahí el rey puede hacer una captura en cualquier movimiento. Los movimientos que puede hacer cada pieza, si en ese movimiento, en ese rango de movimientos, hay una pieza del contrincante, la puedes capturar. ¿Así se puede? Sí. Bueno, ahorita como es tu primer juego, vamos a jugar nada más si hay un jaque mate, que mejor, pero si no, gana el que deje al contrincante con solamente el rey. Este No, es en vertical y horizontal. Bueno, ahí la puedo. ¿Pero yo puedo agarrarlo así no? no. Pero ya moviste esa pieza, ya. Ah, sí. No, eso es en diagonal, de todo. ¿No? Muy bien. ¿Por qué estaba aquí, no? Ah, No sé, estaba aquí. este es en vertical, ¿no? Sí. No puedo poner ninguno. Ahí había una manera de dejar en jaque al rey. ¿Cómo? Moviendo la torre hasta aquí. Iba a quedar en línea con el... Pero por lo mismo ibas a correr el riesgo de que la dama te... También. ¿No puedo mover esto Sí. hacia acá? Hacia el frente, hasta donde tope, con una pieza. Aquí. No, ¿Cómo? a la primera pieza. A la primera, la mesa. Entonces yo también aquí. Sí, lo mismo. Captura, recuerden. Aquí. No, solamente es movimiento hacia el frente, ya. Aquí yo sí puedo. No, ya estás enfrente. No, esa casilla esa pieza no se puede mover, así que mueve otra. Pues ya lo toco. Sí, pero no puede hacer el movimiento. ¿Este Su es único movimiento es libre? hacia el frente. Sí, ¿Hasta acá lo puedo pasar?
Recuerda que esa, o sea, si tu movimiento quieres hacerlo hasta acá, no lo puedes hacer porque hay topas. Pero como ya ahí, hasta ahí va a llegar. El rey es solamente una posición. Como una posición. Una casilla, sí. Muy bien. Ahí, no, ahí está siendo amenazado. Entonces, Ahí, hasta arriba. no, ahí ya está en posición buena. ¿Cómo se llama? Horizontal, digo, perdón, diagonal. Los lugares que sean. Sí. Pero ese es Eso no es mío. Ya no quiero aventar. Este es. solamente horizontal y vertical. Hacia adelante o hacia atrás. Como puedo, ¿no? No. Hacia atrás, sí. Bueno, muy bien. Uno solo nada más. Ahí puedes capturar al alfil. Este. Con la torre puedes capturar al alfil. ¿Por qué? Porque está a un lado tuyo. ¿Y ya con esto lo puedo ver así? Sí, ahí toma su lugar. Está así. Sí. ¿Este para acá? No. Más para acá. Así es. Pero si yo se lo puedo quitar, ¿no? Así. Sí. Hasta acá. No, está la posición. Y ahí el rey está en jaque. Yo lo Ok. puedo volver acá. Sí. Entonces, ¿qué hago? Tienes que poner al rey en una posición. Aquí está. No, es una sola posición, recuerda. Ahí sigue en jaque. Ahí está en jaque. Espera. Ahí ya. Le queda libre. Este que es el mío. Sí. El rey ya lo. Este. Ah, ¿No? sí, es tuyo. No, ese es en diagonal. Hay algo que no les comenté. Si un peón llega hasta el último, la última fila del oponente, se puede coronar. ¿Qué es coronar? Convertirlo por otra pieza. Por ejemplo, este llega acá, tú lo conviertes en otra pieza y ya generalmente lo convierten en la dama por ser la más valiosa, la más poderosa. Pues, pero bueno, tendría Bueno, yo sí, que tienes seguirle que- avanzando. sí. Ahí el rey está en jaque, así que tienes que ponerlo. Sí, me va a hacer poco. Lo Y cambio. ahí se convierte. ¿Qué pieza quieres? No, dame. Bueno, dale la dama. Ah, no, bueno. Cambiarlo nomás. Ahora que sí. Bueno, ahí te tienen jaque, ¿Por qué? Porque estás con el rey. Ahora Así no que- puedo mover ni yo quiero. Me podría tocar ahí. No, o sea, no es movimiento válido. El movimiento válido es con el rey nada más. ¿Ok? Sí. No, sigues en jaque. Ahí ya estás. Este lo que No se puede. Ok. Porque la única posición que puede avanzar es hacia el frente y está ocupada. Este que es el rey. El rey. Ahí está en buena posición. Bien. La dama la puedo mover al medio que. Sí. O ahí está. No, el momento que tú quieras. Recuerda que el objetivo es tener a tu oponente en jaque. Por lo que vas a buscar atacar a su rey. ¿En qué posición atacas a su rey? Muy bien. Solamente que el rey al estar en jaque y la dama en una posición válida para... No, ahí sigue en jaque. Entonces, acá, Sigue en jaque. aquí. Muy bien. Ahí ya solamente tienes una pieza.
Si capturas esta pieza ya ganas la partida. Pero eso no se puede mover de ahí. Si yo lo capturo, Sí, Pero no falta lo que puedo estoy hacer así jugando. o sí. no, esa no. Ahí va un movimiento que puedes hacer. Pero, No. sigues. Ah, sí. Pero sí, hay un movimiento que tú puedes hacer con el cual te permite liberar un espacio. ¿Hacia dónde? No, es en diagonal. Donde te liberaría un espacio que lo pudieras atacar. Ya tocaste esa pieza, ya la tienes que mover, pero sí. Fíjate bien en dónde. O sea, piensa en dónde puedes hacer daño. Sí, importa. Si quieres ponerla ahí. Bueno. Aquí así se lo puedo hacer. Sí. Y ya, ahí se acabó la partida. Aquí una aclaración. Al estar aquí, preferiste mover el rey teniendo la posibilidad de capturar Como más que de frente. de frente. Las capturas se hacen en diagonal. Las puras capturas. Todo el movimiento para querer avanzar es hacia el frente. Llega un momento en el que en el que el único movimiento es para avanzar es capturar. La captura se hace en diagonal. Es Ok. que yo no sabía ya ahí qué hacer. Bueno, ya Bueno. perdí. Ya ahora sí que aprendieron sobre el ajedrez. Divertido. ¿Qué se requiere para poder jugarlo? El tablero. ¿Un tablero? ¿Qué más? ¿Y eso cómo se llama? Poner cada pieza a ver. Ah, El rey. A ver si aprendieron. Dama. caballo. ¿Cuál es el la caballo? Dama. No, No, el rey. La dama. la dama, Los alfiles. Alfil. Los peones. peones y qué más. La torre. La torre. ¿Qué más? ¿Sí falta otro? No. Muy bien. Más o menos. Bueno, ¿qué les pareció la sesión? Está divertido. Divertido. Ahí Vamos a ya. jugar más seguido. Sí, es un deporte en el que es considerado deporte y sí se requiere solamente más esfuerzo mental para saber pensar las jugadas. Es lo más complicado del ajedrez y sí, en realidad sí es un buen buen deporte. método de recreación. Exacto. Muchas gracias por su atención y por colaborar para la actividad. De nada. De nada. A servir. Ponle play.